I think you're really attractive. Do you think I'm attractive? Yeah, you're cute. Are you dating anybody? No. Would you mind if I kissed you? Wait, what? I don't know. Oh, wait, oh my God. You find me attractive, don't you? Yeah, you're cute. What's the problem? Hey, we have the same color tops. Yeah. Hey guys, how's it going? Hi. I'm Nicole. Hi, Nicole. What great bodies you have. Oh, thank you. Look at that. Nicole. Hi, Paul. Nice to meet you. Yeah. You guys make such a cute couple. Thank you. Thank you. Are you guys here for Valentine's Day? We could be. We could very well be here for Could Valentine's. very well be. Okay. Hi. Oh my God. You're gorgeous. Well, I can almost kiss you. Thank you. Oh, Let's get on here. Bueno, mi nombre es Claudio Tojo. Para esta segunda parte del programa, lo que voy a mostrar es las 5 peores brujas de la historia. Bueno, espero que les guste este documental, así que todo bien, disfrútenlo. Algunas teorías relacionan la brujería europea con antiguas religiones paganas de la fertilidad. Estas son las 5 brujas más peligrosas de la historia. Comencemos. Número 1. Las brujas de Salem. Se trata de personas inocentes ejecutadas. La historia de las brujas de Salem se remonta al siglo XVII. Corría el año 1692. Hablamos de la época en la cual existía la famosa Inquisición creada por la Iglesia, que no dudaba en echarle mano a los que consideraban herejes o pecadores sin ningún tipo de juicio. Salem es actualmente un punto turístico que recibe 800.000 turistas al año para conocer esta historia. Número 2. La bruja de Blair. Hay bastante gente que desconoce que la exitosa película del proyecto de la bruja de Blair está basado en una leyenda real. Para conocerla, debemos retroceder hasta el año 1785, donde en Washington existía un pequeño poblado llamado Blair. La conmoción se adueñó de la localidad cuando varios niños acusaban a la joven Ellie Kedward de bruja y haber sido secuestrados por ella. El fin del secuestro era, al parecer, extraer su sangre. En el pueblo fue condenada a muerte luego de ser acusada de brujería, aunque contrariamente a lo que sucedió con la Inquisición, no fue quemada en la hoguera, sino que, desnuda, fue atada a un árbol en una noche gélida en medio de un bosque de Blair. Lo más extraño de todo esto es que al año siguiente, todos los niños que la habían acusado desaparecieron de forma misteriosa, provocando que la población entera decidiese abandonar el pueblo. Sobre la antigua localidad fue construida la ciudad de Burkittville hacia mediados de 1800, pero acontecimientos extraños comenzaron a suceder. 7 personas fueron, literalmente, despedazadas cuando estaban a la búsqueda de otra. Una niña se ahogó en el río aparentemente por un ser sobrenatural, y finalmente, hacia 1940, un vagabundo de la ciudad asesina a 7 niños de forma brutal, aduciendo que había sido inducida por la vieja bruja de Blair. Número 3. Brujas de Zugarramurdi. En 1610 tuvo lugar en Logroño un auto de fe en el que la Inquisición procesó a 40 vecinas acusadas de ser brujas de Zugarramurdi, un pequeño pueblo de Navarra, y condenó a 12 de ellas a morir en la hoguera. Las ejecuciones se basaron en la mayor parte de los casos en testimonios basados en supersticiones y envidias que eran poco o nada fiables. Caro Baroja cita como párrafo interesante de dicho auto de fe el siguiente: las 18 personas restantes fueron todas reconciliadas por haber sido toda su vida de la secta de los brujos, buenas confidentes y que con lágrimas habían pedido misericordia y que querían volverse a la fe de los cristianos. Leyéronse en su sentencia cosas tan horribles y espantosas cuales nunca se han visto.
y fue tanto lo que hubo que relatar, que ocupó todo el día desde que amaneció hasta que llegó la noche, que los señores inquisidores fueron mandando cercenar muchas de las relaciones porque se pudiesen acabar en aquel día. Con todas las dichas personas se usó de mucha misericordia, llevando consideración mucho más al arrepentimiento de sus culpas que a la gravedad de sus delitos, y al tiempo en que comenzaron a confesar, agravándoles el castigo a los que confesaron más tarde según la rebeldía que cada cual había tenido en sus confesiones. Número 4. John White. Se decía que era clarividente y que la gente acudía a ella para adivinar su futuro y sanarse de múltiples dolencias. Era conocida por visitar a menudo un pozo santo donde ella colgaba unas vendas procedentes de una persona enferma en todas las ramas de los árboles y así favorecer su curación. Su carácter se agrió como resultado de un problema en los dientes. Se volvió muy colérica y solía gritar a la gente. Finalmente, estuvo implicada en una discusión con la gente del pueblo, en la que golpeó con gran fuerza a muchos de los implicados. Por este motivo, fue encarcelada, muriendo poco después debido a la situación de las prisiones. Cuando murió, su cuerpo fue disecado y el esqueleto colocado en un ataúd. Por lo visto, años después se utilizó su ataúd para una sesión de espiritismo que fue mal y en el que, según la historia, se despertó el cuerpo de la bruja asaltando a los participantes. Más tarde, sus restos fueron a parar a un museo de brujería, hasta que las exhibiciones empezaron a experimentar fenómenos poltergeist, dado que según un medium, la bruja deseaba ser debidamente enterrada. Hoy en día, el ataúd vacío sigue en la exhibición junto a una placa con la historia. Número 5. Ana Bolena. Ana Bolena, nacida en 1507 y muerta en 1536, fue la segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra. Cayó en desgracia al no poder darle un hijo varón a su marido, así que él la demandó por alta traición, incesto, adulterio y herejía. Las pruebas que alegaron fue que tenía un sexto dedo en una mano y que además contaba con un tercer pecho, dato reflejado en los libros sobre anomalías anatómicas, lo cual fue suficiente muestra de que la joven era una bruja. Enrique VIII ordenó su decapitación en 1536. Aún hay quien afirma que el espectro de la hermosa reina deambula por las estancias de la Torre de Londres, donde fue ejecutada pidiendo justicia.